Muy bien. Bueno, pues hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Aquí estamos nuevamente. Vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Alejandro. Ya estamos listos. Muy bien. Bueno, pues para los que les interesa la historia antigua de México, en especial del occidente, hoy vamos a hablar de algo que ocurrió entre lo que hoy es Jalisco, Colima, Michoacán. Es algo histórico, es prehispánico también, o sea, es más o menos, o sea, no es de la época de los españoles, es de antes, o sea, se va a poner bueno. Y para los que quieran saber entonces la historia de esta región o que les gustan los relatos de antiguas batallas o antiguas guerras, quédense porque se va a poner bueno, ¿verdad? Pues vamos a hablar de que de hecho, si tienes información de eso, del nombre, Ricardo, yo tengo unas dudas. Yo lo conocí hace mucho, o sea, nada más así de oídas, por la guerra del salitre, ¿no? Pero de repente mentalmente me causa ruido, porque si a mí me dices el salitre, pues luego piensas en el patio, ¿no? Ahí que de repente sale la humedad. Y digo, pues qué onda, ¿no? O sea, para mí el salitre es una cosa y la sal es otra, ¿no? Sí. Aunque supongo que el salitre debe de tener algunos minerales, porque ya ves que hay animales que cuando como que les falta sal, se ponen a lamer ahí Ah, tipo salitre, ¿no? Lo que le sale a las paredes. Pero bueno, sí me hacía ruido esa palabra del salitre. Entonces, pues adelante, Ricardo. sí, claro. Pues mira, así como tal el nombre, mm, se supone que porque fue cerca de unos pozos Ok, donde se controlaba el salitre que se encontraba aquí en Occidente por el sí, rey Purepecha Tago, ¿cómo se llama? Tangaxuan ajá, segundo. Entonces él ordenó en los territorios de Zacualco y lo que es Zapotlán y Sayula, específicamente pues para apoderarse de ese recurso, ¿no? Entonces se decía que la sustancia era muy codiciada, o sea, el salitre o la sal, y porque lo usaban con múltiples propósitos, sobre todo en la elaboración de fertilizantes. O ujú. sea, ya lo usaban para eso y luego decía como componentes explosivos, pero según yo en ese entonces no había mucho tema con los explosivos, porque ni siquiera había armas hasta que llegaron los españoles, entonces no, no creo que para los explosivos, yo creo que eso es más Sí, de españoles para acá, ¿no? sí, puede ser, yo pienso, ¿no? Puede ser que la diferencia sea esta, pero yo lo ignoro. Y si alguien de los que nos está escuchando, ¿verdad? Ahorita en vivo o después ya cuando vean el programa grabado, tiene información, pues que nos ilustre también, ¿no? Porque aquí, como siempre, investigamos, sacamos hasta donde llegamos nosotros, pero siempre hay huecos de información porque lo que estamos platicando sucedió pues ya hace varios siglos. Entonces, de hecho, ni los arqueólogos ni historiadores tienen la historia completa, ¿no? Como vamos a platicar ahorita, Claro. aunque sí hay partes muy interesantes. Por ejemplo, la sal, ya ves que casi siempre se saca de lugares que tienen playa, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo Colima, ¿no? Manzanillo, todo eso, pues ahí está el mar. Entonces del mar sacas la sal, pero lo que vas a platicar ahorita, Ricardo, también hay una zona, salud, Ah, hay una gracias. zona que no es playa, y que también de ahí se saca la sal, ¿no? Que es por ahí Zacualco, Sayula. Y de repente mucha gente, sobre todo los jóvenes, dirán, ah, caray, pues cómo que sacan sal de un lugar que no es playa, ¿no? Que de hecho, de donde está la playa a donde está el lugar que vamos o la zona más bien de la que vamos a hablar, pues yo pienso que sí son como unos 250 kilómetros, ¿no? De distancia tranquilamente. O sea, no está cerca de la playa, ya es otro clima y todo, pero de ahí también sacan sal. Obviamente, al uno estar pegado a la playa y el otro no, pues hay características, me imagino, que les da la diferencia y a lo mejor por eso el nombre, ¿no? Puede ser Sí, una posibilidad.
Sí, aparte también los usos, porque no menciona Ujú, que sea comestible, pues es más para sí, uso de fertilizantes y ya en otros momentos para explosivos, ¿no? Entonces ujú, quiere decir que sí está como, ahora hasta con azufre o algo, no lo sé. Por eso no se llama sal netamente, sino salitre. ujú. Esto diferente. Pero bueno, muy bien. Pues vamos a comenzar dando un poquito de contexto, como siempre. Esperemos que sea de interés y bueno, pues esperamos también sus comentarios para que no nos dejen o no nos ven aquí hablando solos. Bien, entonces, entonces la guerra del salitre, o cuando el imperio purépecha se quiso quedar con la sal y terminó perdiéndola hasta la camisa, ¿no? Entonces sí, Ujú, va a estar interesante. Ahora, pues imaginemos que era el gobierno, o más bien que imaginemos que nosotros somos el gobernante del imperio más poderoso de Occidente, de lo que es Mesoamérica, y nuestro ejército derrota a los mexicas y nos empezamos a extender, ¿no? Se empieza a extender el dominio por las montañas, los valles, y bueno, pues ya como vamos viendo que estamos creciendo, pues nos vamos sintiendo así como muy invencibles, y de repente alguien descubre que en una de esas tierras vecinas hay un polvo blanco mágico, que sí, que no es el polvo mágico que se maneja ahora, ¿no? Que sirve para hacer explosivos, conservar comida y hasta para fertilizar la tierra. ¿Y qué haces? Bueno, pues lo que cualquiera pudiera hacer con esas ínfulas de grandeza, pues mandas a tu ejército a tomar ese tesoro, ¿no? Entonces ahí, sin querer queriendo, pues se desata una guerra que duraría 3 décadas y que terminaría con su imperio perdiendo una cuarta parte de sus territorios. Y es que esta historia de la guerra del salitre, pues fue un conflicto épico, ya que se enfrentó el poderoso imperio purépecha, también conocido como Tarasco, contra lo que es un puñado de señoríos del occidente que, contra todo pronóstico, pues se unieron y les dieron una lección de humildad bueno, que ni en sus peores pesadillas imaginaron estos cuates, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué va todo esto del salitre? Pues primero lo primero, ¿qué es el salitre y por qué era tan importante? El salitre es nitrato de potasio para los cuates, es una sustancia que en México prehispánico era más valiosa que el oro y en ciertos círculos se usaba para fertilizar, para mejorar las cosechas, como un conservador de alimentos y algo importante como ingrediente clave para la pólvora. Los purépechas, que ya era una civilización avanzada en el tema metalúrgico y la guerra, yo creí que hasta ahorita me di cuenta que sí, sí le entraban a la parte del metal. Vieron en los yacimientos de salitre, pues, que había una oportunidad de oro para conseguir la expansión de su poderío militar y sobre todo económico. Entonces el problema es que estos pozos de salitre pues no estaban en su tierra y aparentemente era una tierra de nadie, ¿no? Aparentemente. Y pero estaban en los territorios de Zacualco, Zapotlán y Sayula. Entonces estas regiones en ese momento pues ya eran dominadas por señoríos independientes como los que eran de Colima, Sayula, Zapotlán, Tuxpan, Tapalpa y Autlán. Y bueno, gente que no tenía ninguna intención de que un imperio extranjero llegara a meter sus manos en esos recursos, pues ellos estaban muy tranquilos, ¿no? Pero bueno, empieza este tema con el hambre de sal y en 1480 el Irecha o rey Purépecha, que se llamaba Tangazoan Tzinchicha, Tangazoan Tzinchicha, más conocido como Tangazoan II, toma una decisión que cambiaría pues totalmente la historia de Occidente. Y esta decisión fue invadir los valles centrales de Jalisco para apropiarse de los pozos de salitre. Bien, pues los purépachas pues no era cualquier ejército, ¿no? Entonces venían de derrotar a los mexicas comandados por el Tlatoani es Axayacatl entre 1470 y 1480. Entonces ya venían pues con esa victoria y estaban en su mejor momento, ¿no? Entonces sus guerreros estaban pues entrenados, traían armas, las armas eran de cobre y de algo que presumir y bueno, tenían sus estrategias militares que aunque eran tímidas o no tímidas, perdón, temidas en toda la región, pues aún
eso les daba como mayor fuerza, ¿no? Y bueno, pues estos nunca pensaron que iban a ir a atacarlos, pero estos ya estaban preparándose para ir por ese tesoro, así que los purépechas entraron como Pedro por su casa a los territorios de Zacualco, Zapotlán y Sayula, convencidos de que sería un paseo militar, ¿no? O sea, ellos decían, pues no va a haber mayor resistencia, vamos a pasar, nos vamos a quedar con lo que queramos, y bueno, pero no contaban con que los señoríos del occidente, pues no eran ningunos, no era ningún montón pues de indios desorganizados. Ya habían creado alianzas y pues nadie esperaba esto, ¿no? Cuando los purépechas comienzan a pisar el terreno ajeno, pues llegan los señoríos de la región, hicieron lo que cualquier grupo de vecinos molestos haría, ¿no? Se unieron con Colima, Sayula, Zapotlán, Tuxpan, Tapalpa, Autlán y otros estados menores, formaron una alianza de defensa, y obviamente al frente está la coalición, ¿no? Ya estaban ahí un grupo con un líder carismático y feroz que era el rey Colimotl, también conocido como Colimán o Coliman, perdón, con el acento, gobernante del reino de Colima. Entonces pues traían un buen líder, ¿no? Entonces esto pues también era, Colimotl también era un estratega nato, pues de ahí que tiene todavía su reconocimiento ahí en la ciudad. Los tecos, como se conocía a los habitantes de Colima, pues no eran guerreros inferiores a los purépechas, conocían el terreno, estaban dispuestos a defender su tierra hasta el último aliento, ¿no? Entonces, pues esta alianza no solo incluía a los colimotas, sino también a los señoríos de Sayula, Zapotlán, Tuxpan, bueno, ya les mencioné todos esos, y todos ellos unidos por un enemigo en común formaron un frente que pues nadie esperaba, ¿no? Incluso ni el imperio purépecha había anticipado tener este contrincante, ¿no? Que ahora no solamente eran esos pequeños señoríos, sino que ya era una coalición. Y bueno, pues 3 décadas de pura guerra, ¿no? La guerra no fue un conflicto relámpago, sino que duró 30 años, desde 1480 hasta 1510. 3 décadas de escaramuzas, batallas, campales, asedios, estrategias militares que pondrían a prueba la resistencia de ambos bandos. Los purépechas, acostumbrados a imponer su voluntad por fuerza bruta, pues se encontraron con una resistencia feroz que no cedía. Los aliados del occidente, por su parte, demostraron que la unión hace la fuerza y utilizaron su conocimiento del terreno montañoso, selvático, para emboscar a los invasores una y otra vez, o sea que no se dejaban, y aquellos que no podían avanzar. Entonces llegaron a un punto de inflexión cuando los aliados, liderados por Colimotl, lograron no solo detener al avance purépecha, sino hacerlo retroceder. Los purépechas fueron expulsados de Colima y Jalisco, y no solo eso, perdieron una cuarta parte de sus tierras, que pasaron a formar parte del señorío de Colima. Entonces esto pues ya representaba una victoria, ¿no? Para este grupo o esta coalición, y pues el resultado fue contundente, ¿no? Victoria de la Alianza Occidental. Los purépechas, que habían llegado con ínfulas de grandeza, pues tuvieron que retirarse con el rabo entre las piernas, ¿no? Porque al final pues no le hicieron. Pero la cosa no quedó ahí. Los tecos, ahora fortalecidos y con el impulso de la victoria, emprendieron su propia ofensiva. Se fueron a conquistar Sayula, Zapotlán y Amula, extendiendo el dominio del reino de Colima hasta convertirlo en la potencia hegemónica del occidente de Mesoamérica. Entonces Colimotl se convierte en una leyenda, el rey que había derrotado al temido imperio purépecha, y que años después también daría batalla de la conquista. Bueno, pues ahí se genera eso. Y bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta lucha? Pues bueno, primero un imperio humillado y un rencor que duraría también décadas, ya que la derrota fue un golpe muy duro para el imperio purépecha, y no solo perdieron territorios y recursos, sino que su prestigio militar quedó por los suelos. El pueblo purépecha quedó con un profundo descontento, y ese rencor, irónicamente, jugaría a favor de los españoles décadas después. Cuando los conquistadores llegaron a México, el Irecha, Tangaxoán II, el mismo que había iniciado la guerra del Salitre, decidió apoyar a los españoles en su campaña en Colima. La razón, pues obviamente la venganza, ¿no?
prefirió aliarse con los recién llegados a ver que sus antiguos enemigos de Colima prosperaran. Y bueno, la historia pues a veces tiene unas vueltas bien curiosas, ¿no? Porque por el lado de los ganadores, el reino de Colima se consolidó como la potencia regional, su dominio se extendió desde las costas del Pacífico hasta los valles de Jalisco, y aunque eventualmente caerían entre los españoles entre el 1523, la gesta de la Guerra del Salitre pues queda grabada en la memoria colectiva como el momento en que los pequeños le pararon los pies al gigante, ¿no? O sea, ellos fueron los que vencieron al final de todo. Y bueno, pues ahí dejo esa parte para dar la voz también a Alejandro. ¿Cómo ves, Alejandro? Pues muy bueno el resumen, sí. Ahora voy a complementar un poquito de información. Bien, para los que acaben de llegar en este momento, miren, a los que fueron a ver las películas así como El Señor de los Anillos y todo ese tipo de batallas épicas, ¿no? O las de, ¿cómo se llaman? La Odisea y todos esos. Pues hagan de cuenta que es algo parecido. Como dijo Ricardo, bien, el Imperio de Michoacán, porque así lo comentan, ¿no? Miren, ahorita estamos viendo parte del occidente del país. Bueno, por acá está, donde estoy moviendo el ratón, lo que es Michoacán. Y bueno, colinda con Colima, que es un estado, digamos, de los pequeños, pero de todas maneras tiene su buena extensión. Y luego ya está Jalisco, ¿no? Por acá vemos el lago de Chapala, ¿está? Para los que conocen la región, ¿no? Para que se ubiquen. Y entonces, como comentaba Ricardo, en Michoacán, pues estaban los purépechas, más conocidos como los tarascos, ¿verdad? Así como acá están los huirraricas, en algunos lugares más conocidos como los huicholes, por cosas de la vida, ¿no? Ya ven que en algún video ya hace mucho rato comentábamos que huichol era una palabra que decían los huirraricas cuando en sus enfrentamientos les decían algo que así les sonaba a los españoles, ¿no? Y resulta que es algo como no huyas, cobarde, ¿no? Entonces los españoles, cuando tenían que huir, escuchaban mucho esa palabra, algo parecido a huichol, huichol, y decían, no, son los huicholes, sin saber, estaban diciendo no huyas, cobarde. Por acá, en los purépechas, si tú tienes otra información, la compartes, Ricardo. Creo que Tarasco, incluso alguna vez creo que también lo comentó Rodrigo, ahí le mandamos un saludo. Creo que Tarasco significa cuñado o algo así, porque se supone que desde aquel tiempo las chicas michoacanas pues estaban guapas, ¿no? Entonces otras tribus por ahí cerca, otras culturas, pues les llamaban la atención. Y entonces a los hombres purépechas les decían algo que sonaba como Tarasco, y era como, ¿qué onda, cuñado, no? ¿Cuándo me presentas a tu hermana o algo así? Entonces, pero bueno, entonces era un imperio en aquellos tiempos, ¿sí? 1480, y si se fijan, dices 1480, o sea, ni siquiera había llegado Cristóbal Colón a Cuba, ¿no? O a Haití, a Santo Domingo. O sea, todavía faltaban 12 años para que llegara Cristóbal Colón acá a América. Entonces, lo que les estamos contando es una guerra y una batalla así épica, ¿no? Como los romanos contra los griegos y cosas de esas. Así que, como decía Ricardo, duró prácticamente 30 años. O sea, imagínense 3 generaciones de personas, ¿no? Que nacías y cuando tú tenías 20 años todavía seguían en guerra y hasta que tú tenías 30 años, pues se acabó la guerra, ¿no? Incluso cuando se acabó la guerra, apenas se había acabado, digamos, por ahí más o menos como de 1510, sí, de 1480 a 1510, más o menos. Apenas se había acabado la guerra en la región, cuando 12 años después llegaron los españoles. O sea, se la vivían entre guerras, periodos de paz relativamente cortos, ¿no? Y luego otro conflicto y ahí se la llevaban, ¿no? Como en estos tiempos también. Bueno, entonces, hay una ciudad que se llama, si no la pronuncio mal, puede ser Sinsunzán o Sinsunzán,
en Michoacán. Voy a tratar de conseguir una imagen por ahí y ponerla. Y esa era la capital del imperio purépecha, ¿no? Como comentó Ricardo, había un, vamos a decir, emperador, que se llamó Tangaxoan. Hubieron dos Tangaxoan que no sé si estén emparentados o no, pero la diferencia entre ellos es más o menos como de 30 años, ¿no? Casi, casi podríamos decir que uno inició la guerra del salitre y a lo mejor otro la terminó, por decirlo así, ¿no? Uno es Tangaxoan y otro es Tangaxoan II. Y entonces, pues el imperio era grande y como dijo Ricardo, pues los imperios cuando crecen, ¿no? Y de repente se sienten muy poderosos, pues les da por invadir el imperio, ¿no? Por invadir a los vecinos. Y en ese tiempo, los purépechas, los michoacanos de aquel tiempo, eran tan poderosos que hay por ahí relatos que alguna vez los quisieron invadir los mexicas, pero no pudieron. Digo, seguramente han de haber tenido sus batallas, ¿no? En regiones por allá entre Michoacán y el Estado de México, a lo mejor por allá, ¿no? Puebla, Querétaro o algo así, pero estaban, por lo menos estaban al nivel, los dos, ¿no? Y en algunos aspectos tecnológicos, pues al parecer, por lo menos al final, ya casi cuando llegaban los españoles, a lo mejor estaban más avanzados los purépechas, porque recordemos por ahí que se han encontrado hachas, no me acuerdo si de bronce o algo así, pero ya eran de metal, ¿no? Mientras que en otros lados, pues todavía eran de piedra o de obsidiana. Bueno, entonces el imperio purépecha estaba poderoso y pues eran guerreros bravos, y entonces pues se les ocurrió pues invadir o acrecentar, digamos, su terreno, y se fueron hasta Zacualco, ¿no? Para que se den una idea, miren, por aquí, donde está la marquita roja, todos los lugares que dijo Ricardo, ahorita vamos a verlos en el mapa. Esta marquita roja, bueno, por acá, pues dice Michoacán, ¿no? Es el estado. Sinsunzan, no sé si se ve ahí, no, pero bueno, luego lo buscamos. Acá está Colima. Colima, en la costa actualmente, pues está el puerto de Manzanillo, que es de los puertos más importantes de México. Está un municipio grande que se llama Tecomán. Y este nombre es importante, ¿por qué? Porque si tú me dices, hay algo que se llama Colima, y en aquellos tiempos también se llamaba Colima, o era el reino donde gobernaba Colimotl o Colimán, ¿verdad? Dices, pues sí está lógico, ¿verdad? Colima, Colimotl, Colimán. Pero entonces en muchos libros te van a decir que en lugar de ser los colimotas, también tienen otro nombre que ahorita no me acuerdo, pero tienen tres. Pero te dicen, además de ser los colimotas, también se los conocían como los tecos. Y tú dices, los tecos, pues acá en Guadalajara ahorita los tecos, pues es el equipo de fútbol, ¿no? De la Universidad Autónoma de Guadalajara, los tecolotes, ¿no? Pero resulta que yo creo que ese nombre viene por Tecomán. Sí, no conozco la historia de Tecomán. A los que les interese, déjenos un comentario y lo investigamos y luego se los decimos. Pero yo pienso que les decían los tecos porque a lo mejor Tecomán ahí suena lógico, ¿no? A lo mejor tiene mucho que ver. Bueno, aquí donde está el puntito rojo está Sayula, ¿sí? Es el pueblo de Sayula que tiene mucho que ver en esta historia que les platicó Ricardo. De hecho, es uno de los principales lugares que invaden los purépechas y se los quitan. A lo mejor en aquel tiempo, no sé si en aquellos tiempos Sayula pertenecía al reino de Colimán y no tanto a Jalisco, no lo sé. Ya después que llegaron los españoles, pues ya perteneció a la Nueva Galicia, ¿no? Y después Jalisco. Pero bueno, aquí está Sayula. Me voy a alejar un poquito. Esta parte blanca que se ve aquí y esta que se ve clara es parte de la laguna de Sayula, ¿sí? Desde aquí hasta acá. Esta parte de acá normalmente está seca la mayor parte del año, pero cuando llueve, como ahorita, lo que es junio, julio, agosto y a lo mejor una parte de septiembre, se hace una laguna de temporal. Y entonces en esos meses se hace como un gran lago, hasta salen peces, no sé de dónde, ¿verdad? Yo creo que con la lluvia se desbordan algunos ríos y se hace un gran lago,
y llegan garzas y otro tipo de pájaros que para comerse a los peces, ¿no? Entonces es un periodo de florecimiento de la vida. Y entonces esas partes de ahí, en los otros 8 meses del año, están secos o semisecos, quedan muy poquitas partes con agua, y entonces de ahí eran, digamos, como las minas del salitre, ¿sí? Ahora, para los que quieran echar a volar más la imaginación, si nos vamos algunos millones de años atrás, pues en algún momento esta zona estuvo debajo del mar, estamos hablando de millones de años, ¿no? Y a lo mejor cuando salieron a la superficie, esta zona tenía ciertos minerales y algo que quedaba algo parecido a la sal, que es el salitre. Como ya nos dijo Ricardo, la diferencia es de que la sal tiene cloro, ¿no? Cloruro de sodio, y acá el salitre creo que es no tiene cloro, ¿no? Sí tiene sodio con otra cosa, no me acuerdo por qué, pero bueno, pero son parecidos y sí, sirve, aparte de lo que dijo Ricardo, yo vi que también lo usaban como para curtir pieles, pero pieles como para vestirte, ¿no? Como que las hacía que rápido se endurecieran, pero también que quedaran más o menos blanditas, me imagino que le agregaban alguna otra cosa, entonces también servía para vestir, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Sayula y entonces esta es la región de Sayula. Bien, vamos a ver otro mapa rápidamente. Y bueno, acá está Chapala, para que se den una idea, aquí está Sayula. Bien, en la siguiente imagen aquí, ándale, que no le veo la figurita. Ya está. Tapalpa. Tapalpa, mucha gente lo conoce porque es un destino turístico de Jalisco. De los dos destinos turísticos que tenemos acá de montaña, está Tapalpa para este lado y está Mazamitla para otro lado, ¿no? No. Bueno, sí, aquí está Tapalpa, pero ya vi que el polígono aquí es Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán se menciona, antes ha cambiado mucho de nombre esta ciudad, ¿no? Pero ahora es Ciudad Guzmán, o es Zapotlán, o es Zapotlán el Grande, etcétera. Entonces, Zapotlán también es una de las zonas que invadieron. Ahora, si se fijan, Zapotlán, pues está muy cerca de Sayula. De hecho, en coche, pues son nada más unos minutos, ¿no? Entonces, aquí está Sayula, acá está Ciudad Guzmán, que es Zapotlán, que también fue conquistado por los purépechas. Antes había un lago por aquí, grande, y también había, pues alrededor del lago, como la playita, ¿no? Como ahorita Chapala. Entonces, también aquí fue conquistado. Hay otras zonas, vámonos al siguiente mapa. Tuxpan. Aquí está, ¿no? Bueno, Tuxpan, en cuanto a tamaño, pues es mucho más pequeño que Sayula y que Zapotlán, pero si lo ubicamos ahí en el mapa, dices, aquí está Tuxpan, acá está Ciudad Guzmán, que es Zapotlán, y acá está Sayula, ¿no? Entonces están como en línea recta, aunque sí los separan varios kilómetros. De hecho, Tuxpan está mucho más cerca digamos, de Colima y de Michoacán, ¿sí? Entonces, eso otra de las ciudades que conquistaron los purépechas. Esto que se ve acá es el Nevado de Colima y el volcán de Colima, ¿no? Para los que los hayan visitado en algún momento. Bueno, otro lugar que se menciona es Tapalpa, que les platicaba. Aquí está Tapalpa. Ahora, Tapalpa está como a la parte izquierda de lo que es la zona de Sayula, ¿sí? Aquí está el lago seco, que les digo que se hace de temporal, y acá está Tapalpa. Entonces, bueno, Tapalpa, tal vez no estoy seguro si conquistaron Tapalpa o no, pero lo que era Tapalpa, Sayula, toda esa zona, eran más o menos de las mismas culturas, ¿no? Que eran los indios cocas y no me acuerdo qué otras tribus. Y entonces ellos fueron de los que se sumaron a la resistencia. Bien, por último, en mapa está Autlán de Navarro, ¿sí? Acá está Autlán. Autlán todavía está más lejos. Déjenme alejarme para que se den una idea. Miren. Ok. Bueno, acá está Sayula
Entonces, por aquí está lo que ahorita estaba mostrando de Tapalpa, ¿no? Por aquí anda en algún lado. Acá está Ciudad Guzmán, que era Zapotlán. Acá está Tuxpan, que también lo mencionan un poquito. Y hasta acá está Autlán. Y tú dices, no inventes, eso está muy lejos. Sí, de hecho, Autlán está más o menos, para los que vivimos en Guadalajara, Autlán está más para el lado de Puerto Vallarta que de Guadalajara, aunque puede ser un camino, ¿no? Entonces, Autlán es otro de los pueblos o señoríos que se sumaron a la resistencia para atacar. Los primeros que se rebelaron fueron los de Sayula, seguramente porque eran los que tenían, vamos a decirlo así, pues las minas ahí más grandes, ¿no? De donde se sacaba el salitre, eran los que estaban ahí. Entonces, eran los más afectados y se levantaron en armas. Se levantaron con una persona que se llamaba, déjenme ver aquí para no fallarle, Cuantoma, así como cuánto, Cuantoma. Aquí tenemos nada más una representación, ¿verdad? No, no es que así se veía, pero bueno, aquí está Cuantoma de Sayula y él se levantó en armas contra los purépechas. Cuenta la historia que la primera vez que se levantó fue derrotado, ¿sí? ¿Dónde está? Sayula. Entonces fue derrotado por los purépechas, pero huyó y después lo buscó Colimán, ¿sí? De Colima, que está aquí. Acá está Sayula. Entonces, el rey Colimán, que era más poderoso, supo que se levantó Sayula y pues él quería, digamos, recuperar esas tierras, ¿verdad? O correr a los purépechas. Entonces fue y lo buscó y como que empezaron a alborotar a la región y a buscar alianzas con los demás líderes, pues para hacer un ejército grande y pues ir a atacar a los purépechas y correrlos de aquí, ¿no? Y todo esto se platica rápido, pero como dijo Ricardo, pues fueron 30 años, ¿no? Entonces es toda una epopeya de batallas y batallas donde a veces ganaban, a veces perdían, y hasta después de 30 años los hicieron retroceder. De hecho, una historia que yo no encontré en esta semana que busqué, pero recuerdo haberlo oído, si ustedes tienen más información, me dicen. Cuando llegaron los españoles por acá, entre 1522 y 1530, a Tonalá, ¿sí? Encontraron a la reina Sigualpili y a su hijo, que tiene un nombre así medio impronunciable, que ahorita no me acuerdo. Su hijo era muy pequeño. El esposo de Sigualpili también se alió con estas personas para correr a los purépechas, pero él se alió al final, o sea, no desde un principio, probablemente por la lejanía, ¿no? Porque si los más cercas de Guadalajara que peleaban eran de Tapalpa y de Autlán de Navarro, y pues Tonalá está por acá, ¿no? Por donde dice Guadalajara. O sea, tienes que pasar el lago de Chapala por un ladito y llegar hasta acá. Entonces estaban mucho más lejos. Allá no habían llegado los purépechas. O sea, el pleito era por acá, ¿no? Como en la parte sur, por decir algo, de Chapala, en la parte sur-occidente, ahí era el pleito. Pero en los últimos años de la batalla, yo recuerdo que el rey de Tonalá, de quien ahorita no me acuerdo, pero creo que su nombre se parecía al reino, Tona algo, se alió y parece ser que el rey pierde la vida en esas últimas batallas, pero ganan, ¿no? O sea, ganan la guerra, pero se muere él y entonces, como su hijo estaba muy pequeño, la que queda de jefa es la reina, ¿no? La reina Sigualpili Zapocintli o Zapotzingo, depende cómo, en dónde lo lean. Entonces, bueno, ese relato también es interesante, ¿no? Bueno, entonces ahí está, ¿no? Y pues aquí rápidamente, nuevamente la representación de Cuantoma. Luego por acá tenemos una representación, déjenme ver si, ahí no está,
Ya se quitó. Bueno, luego les pongo unas imágenes de más o menos cómo se veía Colimán y cómo se veía otro líder por ahí que fueron de los principales, ¿no? Entonces, bueno, pues todos ellos se unieron y son los que pudieron repeler después de tantas décadas de sus terrenos. Ya que los corrieron, pues ya se repartieron, ¿no? Entre el rey Colimán, los otros reinos más pequeños y Tonalá, pues ya se repartieron de otra manera los reinos y pues ya quedaron un rato en paz, ¿no? Así más o menos. Entonces, pero debe de haber sido, imagínense, 30 años de batalla, que a veces tú, a veces yo, que nos salíamos, que se murió no sé quién, que hay que preparar a una nueva generación de guerreros, que todo eso, ¿no? Y antes era, pues, a mano limpia, ¿no? O sea, todas las armas eran armas de golpe. O sea, bueno, había lanzas, obviamente había flechas, el Mapuahuitl, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? La espada que normalmente la conocen en otros lados como la espada azteca, que más bien es espada mexica y de hecho ni siquiera es mexica, ¿no? Porque es un arma que se usaba pues casi en todo lo que era Mesoamérica, ¿no? Y probablemente desde lo que hoy es Estados Unidos hasta por allá abajo de América del Sur se usaba algo parecido a esa. Entonces, pues eran batallas muy violentas, ¿no? Así como se ven en las películas americanas, esas batallas con los griegos y los egipcios y todo eso, pues así, ¿no? No tenían metal, pero eso no quiere decir que no eran menos salvajes. De hecho, con el metal, con una espada de metal, pues te cortan y se ve horrible, pero abres, aunque se oiga feo, pero la herida es limpia, ¿no? Lo abriste así. En cambio, con estas armas de obsidiana, el filo es más filoso que el metal, pero a lo mejor la abertura es toda media irregular, ¿no? Depende, porque entierras y jalas. Entonces era más brutal ver ahí todo abierto a alguien con estas armas que a lo mejor con las armas que se usaban por allá en Asia y en Europa en aquellas mismas épocas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo quería agregar hasta aquí. No sé si quieras comentar algo más, Ricardo. Sí, sí, claro. De hecho, lo que mencionabas de ese tipo de armas también ya es que son, aparte de irregulares, son anchas. O sea, tienen el filo y luego va abriendo, ¿no? No es como un cuchillo que entra pues como una hoja. No genera una expansión aparte. O sea, no abre la herida. Sí. Te la corta. Y sí está bastante interesante cómo funcionaba eso. Y regresando un poquito a lo de Tarasco, porque me llamó la atención, no sabía, pero ahí como cultura general, la palabra Tarasco tiene como, dependiendo de quién la diga, tiene diferentes significados, ¿no? Puede significar cuñado, si lo dice pues el novio o el esposo de la novia, al hermano de la novia, puede ser yerno o puede ser suegro. Sí, entonces tiene como pariente. Ajá, exacto. Entonces ahí tiene esas, dependiendo de quién la diga, tiene ese significado. Oh. Que también, bueno, quedó ahí como una duda y se me hizo interesante para mencionarlo. Sí. No, sí es interesante. Sí, y bueno, pues ya yo creo que nada más sea como para cerrar o para encontrar como porque después de hacer el resumen y ver la historia de esta lucha, creo que tiene como pues cierto mensaje, ¿no? Sí. De alguna manera es como una especie de fábula que nos deja como 3 lecciones, diría yo. Entonces, creo que es interesante pues ver esta situación, ¿no? Porque, digo, yo lo menciono así, ¿no? Que nos enseñó esta historia de 30 años, que finalmente pues terminó como lo mencionábamos, pues primero pues que el afán de querer quedarse con todo puede salir caro, ¿no? Es decir, los purépechas, que ya eran un imperio pues grande, poderoso, respetado, pero pues al final demostraron que la codicia por el salitre en este caso los llevó a una guerra que no pudieron ganar
y que terminó debilitándolos justo cuando más necesitaban estar unidos. Entonces, pues ahí fue como pues ahí la ambición, ¿no? De querer tener más. Segundo, pues que la unión hace la fuerza, ¿no? Porque los pequeños señoríos de Occidente demostraron que por separado pues no eran un rival para los purépechas, pero que ya unidos pues sí se pudieron defender, los pudieron contener e incluso pues los hicieron retroceder y derrotarlos, ¿no? Entonces también esa es como otra lección, ¿no? Que la unión hace la fuerza. Y tercero, pues la historia siempre encuentra como formas irónicas de repetirse, ¿no? Es decir, el mismo rey purépecha que ya había perdido la guerra del salitre termina aliándose con los españoles para vengarse de sus enemigos, y la política del enemigo de mi enemigo es mi amigo pues no es invento de la diplomacia moderna, sino que desde entonces ya aplicaba, ¿no? Así que pues bueno, ahora sí que nos queda más que la próxima vez que veamos un poco de sal en la comida, pues recordemos que hubo un imperio que estuvo dispuesto a pelearse durante 30 años por algo tan parecido, ¿no? Y que al final, quien siembra vientos, pues cosecha derrotas y un buen puñado de sal en la herida. Entonces, ahí queda como reflexión a lo que nos dio esta historia, ¿no? Obviamente puede tener otras lecciones, pero desde mi perspectiva, pues quedaron como esas 3 grandes lecciones a considerar para quien quiera hacer una guerra posterior. Así es. Y mira, ahorita me acordé de algo que no venía preparado, pero está relacionado y lo voy a soltar. Nada más déjame buscar cómo se llama el pueblo. Pues mira, aquí está Zapotlanejo. Y cerca de Zapotlanejo hay otro pueblo más pequeño donde una vez al año, más o menos por ahí entre febrero, marzo, abril, entre esos 3 meses, hay como una muestra de autos antiguos y creo que es la fiesta, digamos, la exposición de autos antiguos más grande de toda la República Mexicana, aunque usted no lo crea. Vienen gente hasta de Estados Unidos, ¿no? De California y de Texas, pero no me acuerdo cómo se llama ese pueblo y es del que les quiero hablar porque tiene que ver con los purépechas. Creo que empieza con T, pero a ver, denme chance unos segundos a ver si me llega la inspiración. Está cerca de Zapotlanejo. A ver, dale. ¿Cómo? No, digo que a ver, acércate un poco más ahí para ver si se logra ver. Calderón, Joya, Zapotlanejo. ¿Cómo los conté? Sí, bueno, no sale ahí el nombre, de seguro me voy a acordar después. Es antes del puente de Calderón, y de hecho por ahí hay como un pequeño bosque, pero no es muy, muy grande. Entonces, mira, aquí ya dice que es la carretera Tepatitlán, pero no es antes de Tepatitlán. Bueno, luego me voy a acordar. Pero el chiste es de que si se fijan, Zapotlanejo, pues está ya más a la altura de Tonalá. Aquí está. Sí. Y acá, yo no sé si alguna vez llegaron hasta allá los purépechas, pero una persona del pueblo que no me acuerdo, pero está entre Zapotlanejo y Tepatitlán. ¿Sí? En este tramo, miren, ahí donde estoy moviendo el ratón, entre estos 2 puntos, entre Zapotlanejo y Tepatitlán, hay un pueblo que comienza, creo que con T. Es más, para los que nos estén viendo de la Ciudad de México, el Palacio de los Deportes fue construido por un arquitecto italiano, que ese arquitecto primero fue a este pueblo a hacer la catedral del pueblo, y de ahí dijeron, oye, este cuate es bueno, y se lo jalaron hasta la Ciudad de México. ¿No es Tepotlán? Se me hace que no. ¿No? Acá sí, acá está. No, Tototlán, pero por acá cerca de Acatic, por ahí algo. Pero bueno, el chiste es de que en ese pueblo,
las personas del pueblo, una vez fui ahí a la exposición de coches, y una de las personas que sabía de la historia antigua me platicó que había una hija del rey Tangazoan, mujer, que tenía como lo que hoy podríamos decir que era jaqueca, pero era muy intensa, o sea, era algo ya crónico, ¿no? Que tenía muchos años. Y entonces los purépechas habían, no sé si invadido o si nada más había un grupo de los purépechas que llegaron hasta acá y que ahí se quedaron a vivir. Y en ese lugar hay, ¿cómo se llama estos lugares donde sale el agua caliente? Así como en la primavera. Como que hay un geyser por ahí cerca o algo así, pero ya ves que vas para la primavera y hay lugares donde está el agua caliente. Termal. Ándale, aguas termales. Entonces, en este lugar, en este pueblo, hay aguas termales y en unas de esas aguas termales, la gente de por ahí, los antiguos jaliscienses de aquel tiempo, que a lo mejor eran los tecuejes en esta zona, los tecuejes dijeron que esas aguas calientes las usaban como terapéuticas. Y entonces Tangazoan mandó a su hija allá y su hija se curó con esas aguas termales. Y tan se curó que se quedó a vivir ahí. O sea, la princesa, por decir algo, ¿no? De Sinsunzan se quedó a vivir acá, cerca de Zapotlanejo, e incluso se casó por ahí con alguien local. O sea, esa ya fue historia de amor, ¿no? Ya no es parte de la guerra, pero era una de las hijas de Tangazoan y se quedó por acá a vivir. Entonces, de repente, pues hay historias también interesantes, ¿no? Dijo, no todo era muerte. Oye, ¿no es Temacapulín? No, pero ¿sabes qué? Me acordé ahorita. ¿Dónde queda Totonilco? Pues para ese rumbo, ¿no? También, para los altos. Ahorita me llegó el nombre, a lo mejor es a Totonilco, pero no lo encuentro aquí en el mapa. Bueno, se las debo y la siguiente semana les digo cuál era el pueblo. Pero esa es otra parte así como de la historia, ¿no? No, es que me dice aquí la búsqueda que es Acatic, donde se encuentra un templo de Nuestra Señora de la Candelaria, que es influencia francesa, pero no. Sí, no, sí, no, digo, patinarle va a estar difícil, pero ahorita me sonó a Totonilco, pero a lo mejor estoy ahí, a lo mejor les miento, ¿no? Pero lo voy a buscar y la siguiente semana se los voy a asegurar por ahí. Muy bien. Bueno, pues eso, así fue el tema de hoy, ¿verdad? Si alguien sabe más información de estas batallas, porque yo quise investigar en lugares, le pregunté a la inteligencia artificial cuánta gente se murió, ¿no? En esos 30 años, pero no hay información. Por ejemplo, hay información de México Tenochtitlan, porque si ustedes recuerdan, primero, cuando Hernán Cortés sale de Cuba, él viene obviamente de España, ¿no? Pero se instala en Cuba y se queda ahí a vivir muchos años, hasta tiene familia y todo, pero luego le entra la ambición y entonces es cuando sale de Cuba, llega a Veracruz y pues luego anda por ahí conociendo, ¿no? Conoce a los mayas, conoce a los mexicas y todo, y hasta 1519, pues invade Tenochtitlan con ayuda del montón de miles de indígenas, ¿no? Entonces, después Hernán Cortés, ya que domina Tenochtitlan, con sus aliados, ¿no? Los tlaxcaltecas y gente de por allá, manda exploradores a diversas partes de lo que hoy es México, incluso llegan hasta a conocer por allá el Golfo de Cortés, ¿no? Por eso le pusieron el Golfo de Cortés. Hernán Cortés nunca llegó al Golfo de Cortés, pero mandó a unos parientes suyos ahí de exploradores y también manda al sur, ¿no? Y llegan a Centroamérica y luego van a América del Sur. Y entonces, como ellos primero llegaron y después hicieron guerra, o sea, no fue de que llegaron echando balazo, por decir así, luego, sino primero 2 años le tantearon el agua a los camotes, como decimos por acá, ellos y los acompañaban frailes, ellos tuvieron tiempo de documentar.
En cambio, acá no hay tanta documentación porque aunque la gente de Hernán Cortés sí supo que por acá había gente en Colima y había gente en los purépechas y todos ellos, realmente el que llega como a conquistar es después Nuño de Guzmán. Y Nuño de Guzmán, como él le tenía envidia a Hernán Cortés, y Hernán Cortés pues ya había como quien dice, conquistado México, ¿no? Y más allá. Entonces, Nuño de Guzmán llega sin piedad y dice, ¿qué faltó de conquistar? No, pues que falta algo del occidente. Y él agarró 10,000 indígenas más lo que recolectó en el camino, y él, pueblo al que llegaba, pueblo al que mataba gente, ¿no? O sea, ya ni preguntaba qué frailes ni qué nada. Entonces, por eso no hay tanta documentación por acá como sí lo hay allá en México. De hecho, en México, cuando ¿cómo se llamaba? Cuando Moctezuma recibe a Hernán Cortés, se queda a vivir muchos meses adentro de Tenochtitlan, antes de que los corrieran, ¿no? En la noche triste y después volvieran ya para acabar con todos, ya para hacer la guerra, se quedan a vivir. Entonces los frailes tienen tiempo de sobra para convivir, hacer notas y todo, ¿no? En cambio, cuando llegan acá, por ejemplo, a Tonalá, ¿no? Que antes era Tonaya, pues la reina piensa, si ustedes recuerdan, recibirlos con una fiesta, ¿no? Con un baile, porque pues ya sabían que habían acabado con los mexicas, ¿no? Años antes, entonces dijeron, vamos a llevárnosla tranquila. Pero, sus vecinos, ¿no? Digamos que sus, ¿cómo diríamos, Ricardo? Pues los pueblitos de alrededor no estuvieron de acuerdo con la reina y dijeron, no, vamos a echar guerra y vamos a darle matarile. Entonces, lo que empezó con una fiesta, pues acabó en matanza, ¿no? Nunca vamos a saber si no se hubieran levantado en armas, si hubiera sido la cosa más pacífica, ¿no? Y se hubieran adaptado, o si de todas maneras la gente de Niño de Guzmán los hubiera matado a los pocos días, no sabemos. Pero bueno, así fue la historia, ¿no? Entonces, para recordarles un poquito. Y bueno, pues les trajimos este tema porque hay mucha información. De hecho, a todos los que viven fuera de México, que hablan español, todos piensan que en aquellos tiempos prehispánicos, los mayas y los mexicas era todo lo que había en México, ¿no? Y era como un gran imperio que llenaba toda la República Mexicana y nada más lejos que la verdad, ¿no? Lo que hoy conocemos como México estaba dividido en un montón de lugares diferentes, ¿no? Como si fueran pequeños reinos. Señoríos. Señoríos, y unos estaban tan lejos que ni se conocían, y otros estaban lejos y sí sabían que existían los mexicas allá, pero estaban tan lejos que ellos en su rollo, los purépechas en su rollo, y acá también en su rollo, y más arriba estaban los chichimecas, y eran un montón de reinos, señoríos muy diferentes, ¿no? O sea, eran un montón de reinos que inclusive hablaban hasta lenguas diferentes, ¿no? Muchos más o menos se entendían con el náhuatl, pero otros hablaban lenguas más antiguas, ¿no? Como los mayas, que hablaban el maya, que es una lengua más antigua que el náhuatl, etcétera. Entonces, el que de repente te enteras de esto y digas, ay, no inventes, entonces la historia de por acá es como la historia antigua que nos platican por allá de Asia, África y Europa, donde habían reinos y habían nombres. Sí, por eso hoy les mencionábamos pues, a Colimán, a Cuantoma, a el que se levantó en Sayula, no me acuerdo cómo, pues ese era Cuantoma. Pero hay otro en Tapalpa, pero este sí no me acuerdo el nombre, pero también estaba tenemos los nombres, ¿no? Si quieren los nombres, déjenlos en los comentarios y para la próxima sesión les decimos, mira, estos eran los nombres. Y pues bueno, para que conozcan un poquito más los que son de México, sobre todo acá del occidente, ¿no? De Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, y los alrededores, pues que acá hubieron batallas épicas donde murió mucha gente. Imagínate, 30 años, de seguro se murieron miles de personas. Sí, pero, de hecho, fíjate que ahorita que mencionaste eso, pues obviamente no hay cifras, ¿no? Uh-huh. Y acá para los que no se quedan quietos, dicen, bueno, no hay cifras por dos razones. Primero, por la época prehispánica, uh-huh. Porque pues obviamente fue en 1480, 1510, décadas en que llegaba, antes de la llegada de los españoles, no había registros de nada,
todo era oral, había códices, que eran y las representaciones pictóricas aparte, pero no solían llevar una contabilidad numérica de lo que eran las víctimas, como hoy se conoce, ¿no? Entonces, simplemente era una narrativa de hechos, pero no contabilizaban. No había esa conciencia o necesidad de ese tipo de situaciones. En otras, pues obviamente la naturaleza del conflicto, ¿no? Pues eran 30 años con múltiples batallas, muy larga el proceso, muy disperso. Entonces, pues no hay números. Pero para quienes son todavía más aferrados y quieren saber un número, los historiadores mencionan ahí un apunte ahí como para coincidir, aunque los tiempos no son los mismos en cuanto al tiempo que duró, pero hay una guerra del Pacífico, un conflicto totalmente diferente entre Chile, Perú y Bolivia, que duró más o menos, que también fue conocido como la Guerra del Salitre por el recurso del salitre, también disputado en el desierto de Atacama, pero duró de 1879 a 1883, o sea, 4 años. Y ahí hubo una cifra de 12,000 a 15,000 muertos. Entonces, más o menos, estiman que esa fue también la cifra de aquella otra batalla. Entonces, nada más como para que se den una idea ahí y se vayan con un número, ¿no? También. Sí. Aunque bueno, esa como ya es más moderna, pues seguro ahí se mataron a balazos, ¿no? Bueno, también con otro tipo de arma, ¿no? Pero ya con arma de fuego. Sí, pues más. Acá no, acá era todavía sin armas de fuego, ¿no? Entonces, pues no sé, pero dices tú, mira, por decir un número así sin saber, basado en lo que dijo Ricardo, pues mira, imagínate, 30 años, se me hace poco, pero así como minimizando las cosas, que en cada década, imagínate que se murieran 1,000 personas, que yo creo que eran muchas más, ¿no? Sí. Entonces, si fueran 1,000 personas muertas nada más en cada década, serían 3,000 personas. De ahí para arriba, la cifra que usted se imagine. En una de esas, pues capaz de que sí se murieron 10,000 personas, ¿no? En todo ese tiempo. Y a lo mejor en una batalla sencilla, ¿no? De que nos vamos a dar un encontronazo mañana en Sayula. Pues órale, vámonos. Pues yo me imagino que mínimo, pues se iban cientos de personas, ¿no? Porque no creo que 50 personas, vamos a liberar a aquellos. No creo. Entonces, mínimo, pues imagínese usted un ejército de, ¿qué te gusta? 100, 200, 300 personas, como para ir a hacer guerra relámpago y liberar a alguien. Entonces, 300. A lo mejor contra 150, ¿no? De purépechas que estaban nada más en un solo pueblo, en Sayula. Pues llegan y los matan. Pero luego allá se sabe la noticia y pues seguro iban a mandar a ¿cuántos llegaron? 300. Pues mándales 500, ¿no? Como si fuera videojuego, pues ahí vienen, y luego esos vienen y pues matan a 100 de los otros, y pues ahí se la llevan, ¿no? Entonces sí tuvieron que haberse muerto, pues algunos miles de personas en esos 30 años. Sí, claro. Sí, así es. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos por habernos acompañado. Tuvimos aquí varias personas conectadas, nada más que no hubo comentarios por aquí en el chat ni preguntas. Entonces, pues esperemos que en la versión editada sí nos dejen tanto sus preguntas como sus aportaciones y nosotros buscamos, ¿no? Yo en lo personal, ahorita le dejo a Ricardo para que cierre, yo en lo personal sí me sorprendo porque cuando yo estaba chico en la primaria no nos platicaban nada de esto, entonces no te enteras de nada de tu región. Y el hecho de que después de, por decir algo, 600, 650 años, que esto ocurrió, y ocurrió cuando todavía ni llegaban los españoles, o sea, ocurrió en otra etapa, ¿no?, del occidente de México, y que todavía se tengan esos datos y que se puedan verificar todavía los nombres, pues es increíble, ¿no? O sea, qué bueno que todavía se puede. De hecho, como mucho antes era de tradición oral, cuentan que cuando llegaron los primeros pues españoles, ¿no?, frailes acá, pues también anotaban lo que les decían, pero ya después cuando se separó México de España, y nos quedamos acá en manos de los criollos y los estadounidenses, muchos dudaban de esas historias. No, puros cuentos. Aquí
no tenían la capacidad para andar haciendo esas guerras y no sé qué, pero después con descubrimientos, con arqueológicos, ¿no? Por ahí que investigué y luego se los platicamos en otro momento, resulta que sí fueron encontrando de que, oye, pues que sí había aquí una fábrica de salitre y que sí había esto y que sí había lo otro, ¿no? Pues entonces sí es cierto lo que nos decía, ¿no? Sí, Bien. Ricardo, lo que quieras cerrar. Sí, no, pues digo, complementando lo que dicen, ¿no? Al final, yo creo que de los que aprendimos en historia, pues sabemos todo lo que pasó con los españoles, pero de ahí para acá, ¿no? Como que pareciera que la historia nuestra comience de ahí. Y sí, obviamente sí hay un poco de contexto hacia atrás de olmecas y todo eso de las culturas, pero culturas como lo que hacían, cómo lo hacían, cómo vivían, pero no de la trascendencia ni de dónde se originaron ni nada de eso. Pero afortunadamente la tradición oral nos permite ahorita encontrar escritos y cosas de dónde investigar para compartir, pero realmente no tenemos mucha información de lo, y como decías, mucha información en general, y deberíamos de tener sobre todo más de nuestro territorio, de nuestro lugar de origen, y ni así, pues, pero bueno, aquí pues andamos encontrando información y pues esperemos que estas historias les gusten, que bueno, al final de cuentas, por lo que vemos, pues cada tierra o cada civilización tiene sus historias épicas, ¿no? Y que afortunadamente no han sido olvidadas, y que aparte pues nos dejan lecciones, ¿no? Que nos permiten contar y seguir aprendiendo y viendo que no éramos unos salvajes, y como decían algunos españoles, digo, que vinieron a rescatarnos o que vinieron a civilizarnos. La realidad es que pues acá ya existía una cultura bastante civilizada, bastante organizada y muy muy rica en todos los sentidos, en cultura, tierras, conocimiento, medicina, hierbas, todo eso. Y eso creo que volver a la raíz, o por lo menos conocer lo que realmente somos, como pues nos ayuda mucho a tener o a entender lo que pasa ahora, ¿no? Con estas situaciones, y a valorar esas raíces. Pero muy bien, si les gustó, pues bueno, recomiéndenlo y pues ahí estamos, hasta la próxima. Y gracias a todos, que tengan buen fin de semana o buen día y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. When my days end, I must just fall.